Da inicio Contacto Vital UNIVA, programa de la Universidad del Valle de Atemajac, enriqueciendo tu conocimiento e impulsando tu desarrollo personal. a través de temas como nutrición, psicología, sustentabilidad, tecnología y arte. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Contacto Vital UNIVA, programa de la Universidad del Valle de Atemajac que tiene como objetivo brindarte información de calidad y que aporte algo positivo a tu día. Mi nombre es Alicia Ruiz Escorcia y estoy muy contenta de volver a hacer contacto contigo donde quiera que nos escuches. Y bueno, el día de hoy vamos a extrañar un poquito a nuestro querido compañero y amigo don Carlos Chavira porque se encuentra haciendo unas labores importantes aquí en la UNIVA, pero voy a estar compartiendo micrófonos en este bloque con Zulamit Campos. ¿Cómo estás, Zuli? Hola Alice, estoy muy emocionada y muy feliz. Ya le estoy copiando a Fátima su comentario de todos los días. Pero bueno, hablando de Fátima, un saludo a Fátima Morales y a Valeria de la Fuente que nos están apoyando en los controles. Así es. Y bueno, ahora les voy a recordar las redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Contacto Vital UNIVA, en Instagram @univa_vital, o también nos pueden mandar un correo a contacto.vital@univa.mx. Ahí nos pueden mandar cualquier mensaje y ahí los leemos. Y bueno, ahora sí, Alice, dinos de qué vamos a hablar el día de hoy. Pues fíjate que hoy tenemos un tema que está muy de moda, que seguramente ya habrás escuchado este término en algún lado. Vamos a estar hablando sobre la gentrificación. Si no lo has escuchado, entonces te tienes que quedar para saber qué es. Y si ya lo escuchaste, también te tienes que quedar porque vamos a estar hablando largo y tendido de este tema para poder comprenderlo un poquito mejor, porque como es algo como muy reciente, al menos aquí en nuestra zona, pues yo creo que sí es importante que sepamos de qué se está hablando, ¿no? Y bueno, para hablar de este tema nos acompaña pues alguien que ya ha venido varias veces, que agradecemos muchísimo que nos vuelva a compartir su conocimiento. Él es Rubén Blasco Talabán, es ingeniero por la Universidad Politécnica de Valencia y maestro en Ciudad y Urbanismo por la UOC, ambas de España. Es coordinador del Laboratorio del Hábitat de UNIVA y docente en varias universidades. Bienvenido, Rubén, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues muy contento, muy agradecido de estar aquí compartiendo este tiempo con vosotros, que siempre es una charla muy agradable y muy interesante, las dos cosas. Entonces, pues nada, muy feliz. Excelente, todos felices. Todos estamos muy felices el día de hoy. Muy bien, muy bien. Es un buen comienzo. Exactamente. No, la verdad es que siempre hay como muy bonita vibra aquí en el programa. Bueno, ¿qué les parece? Rubén, empezamos. Pues yo creo que lo básico, ¿no? O sea, ¿qué es la gentrificación? Porque ya lo hemos escuchado, lo hemos visto tal vez en algún video, noticiero, etcétera, pero no nos queda muy claro. ¿Qué es? Bueno, si me permites una pequeña anécdota. La primera vez que yo escuché el término gentrificación, y me estuve metido pero hubo una primera vez que escuché el término, yo pensaba que estaban haciendo alusión a gentrificación, pero como de personas mayores, de tema de geriatría, creía que iba por ahí, me había sonado, pues debe ser. Pero claro, ya luego de todo lo que se hablaba no me cuadraba nada, ¿no? Entonces, el primer despistado con el término, o sea, pues nada, uno no nace enseñado, que dicen. Entonces yo recuerdo que la primera vez que escuché el término me pensaba que estaba, y a medida que ya ibas escuchando una conversación, digo, no, esto no tiene nada que ver con las personas, con los adultos mayores, ¿no? Que también es un tema interesante de abordar, y más sí, en la ciudad, pero no. Entonces, pues bueno, la gentrificación, yéndonos al oficialismo, según ONU Habitat, la gentrificación sucede cuando un proceso de renovación y reconstrucción urbana se acompaña de un flujo de personas de clase media o alta que suele desplazar a los habitantes más pobres de las áreas de intervención. Es decir, sucede un proceso, en urbanismo llamamos renovación, sobre todo cuando se reconstruye algo, se tumba y se vuelve a hacer. Eso es un proceso de renovación urbana, normalmente está asociado a ese proceso, y entonces se reconstruye un área, o sea, es decir, ya estaba construida. Ese es uno de los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta para que podamos llamar algo gentrificación. Y al construirse algo nuevo, orientado a unos sectores socioeconómicos distintos de la población originaria o la tradicional, entonces se acompaña de un flujo de personas, empiezan a llegar gente de un nivel superior, y eso acaba por desplazar a la población que vivía tradicionalmente toda la vida. Es decir, el típico barrio donde hay
una serie de dinámicas y donde todo el mundo más o menos se ubica o hay cierta regularidad, de repente pues se empiezan a construir otro tipo de oferta de vivienda, o se hacen recuperaciones o renovaciones de espacio público, y entonces eso atrae a un segmento económico distinto, y eso va haciendo que, claro, pues todo empieza a encarecerse más, y la población original pues dice, ya no. Pues yo soy aquí de toda la vida, pero resulta que, disculpen, pero ya no puedo vivir aquí. Han subido la renta, o todo lo que tengo a mi alrededor es mucho más caro y yo no me puedo permitir ya vivir aquí, y entonces se desplaza y se expulsa. ¿Y cuál es el origen de este término? Muy bien. Bueno, pues el origen del término es relativamente reciente. Viene de, pues mira, una socióloga, no era urbanista, era una socióloga, Ruth Lazarus Glass, y esta señora, pues en 1964 saca un libro. Ella estaba haciendo un estudio que se llama Londres, Aspectos del Cambio, y de repente pues vio que sucedía algo que de alguna manera tampoco nos es algo como absolutamente desconocido. Ya no, de alguna manera le pone nombre a algo que ya sabíamos que venía sucediendo, ¿no? Entonces el origen del término gentrificación realmente lo utiliza justo para nombrar. Ella estaba haciendo un estudio sobre cómo estaba cambiando la ciudad de Londres, y entonces ve que en algunos lugares donde normalmente había un nivel socioeconómico, vivía un tipo de población, de repente estaba siendo desplazado, porque de repente pues venía eso, empezaba a llegar a ese área, esa zona, venía gente de otro nivel socioeconómico que estaba desplazando. Entonces digo, oye, pues las cosas para estudiarlas bien, lo primero es nombrarlas, ¿no? Claro. Si no, ni existen, ¿no? Y entonces, pues, es la primera en utilizar. Entonces, pues bueno, reivindicar mucho a esta socióloga que introdujo un término. Pero ese es el origen del término. Si me permitís, lo que es el término, sí, 1964 con este libro, pero realmente eso viene sucediendo desde tiempos inmemoriales, ¿eh? O sea, no es un fenómeno nuevo en lo que es el estudio de las ciudades. Y esto es algo que ya ocurría desde los tiempos de la Roma del siglo I. Estaba, por ejemplo, el barrio Aventino de Roma, en tiempos de Nerón, que está justo al lado del Palatino, que era donde, dijéramos, toda la florinata del funcionariado y de gobierno vivía, y entonces ahí es donde sabían, bueno, es como un pequeño montecito, y luego estaba el estadio, y del otro lado era una zona que estaba muy cerca, pero que pues también era de gente popular, que estaba cerquita del Tíber, y de repente, pues claro, estaba muy bien ubicado, y cuando empiezan a llegar más y más, dijéramos, personajes asociados a gobierno y personalidades con un poder adquisitivo, dice, oye, pues yo quiero estar cerquita de donde está lo bueno, que es Tolentino, entonces, de los foros, etcétera. Y entonces ahí ya se empieza a describir un proceso de lo que hoy podríamos llamar de gentrificación, en el cual empiezan a llegar cada vez familias nobles, familias cercanas a los senadores, al gobierno, etcétera, y entonces y desplazan a la población. Entonces eso ya está documentado ya en el siglo I en Roma, y posiblemente a lo mejor incluso en otras civilizaciones, en Mesopotamia a lo mejor ya ocurrió algo por el estilo, pero que es algo que el término es nuevo, más no está relacionado, o sea, es algo que ha venido sucediendo durante mucho tiempo. Desde hace mucho. Y entonces, ¿por qué es que lo estamos escuchando tanto últimamente? Porque, o sea, este término, si bien dices, ya tiene varias décadas, pero no había tenido como este boom, porque ahorita creo que es una palabra, un término que se está utilizando mucho en muchos lados. O sea, ¿por qué? Sí, bueno, lo que está ocurriendo es que para empezar, como decimos, era algo que no tenía un nombre concreto, no lo habíamos dado. Aquí recordar que también el término, la traducción literal sería, por gentrificación, sería aburguesamiento, ¿no? Es decir, como aburguesamiento, de burguesía, ¿no? O sea, es decir, viene de gente, del caballero, ¿no? O sea, de la gentrificación de gentos, ¿no? Del gentero inglés, anglosajón. Entonces, la traducción sería algo así como aburguesamiento. Y ese es la primera vez que se le pone, o que tenemos conciencia de que se le pone nombre a un suceso que ya venía sucediendo paulatinamente. Lo que ocurre es que en los últimos años estamos empezando a ver ciertos
no sé si llamar, conflictos o choques, o empezamos a ver cómo, por un lado, se están dando fenómenos de encarecimiento de la vivienda. Creo que eso, sobre todo a las nuevas más joven les generaciones está pegando durísimo. Es un gravísimo problema lo que está ocurriendo con el acceso a la vivienda. Y no solo aquí en Guadalajara, eso está pasando a nivel mundial. Así eso, a ver si luego da un poquito más de tiempo y vemos por qué. Okay. Y claro, pues eso... Claro, lo que hace es que se está incrementándose el valor y está viniendo, de alguna manera se entiende como gentrificación eso, aunque gentrificación no es exactamente eso. Hay otros procesos que están relacionados, que están sucediendo, pero que de alguna manera ya socialmente se está poniendo ya la etiqueta de gentrificación, ¿no? A ese proceso en el cual se encarece una zona y entonces, pues claro, pues ya el que vive ahí, el que tiene alquiler o el señor que tiene un puestecito, la señora que tiene una tienda, pues ya no puede costear el precio del alquiler que de repente se encareció. Aunque no sería un término específico, o sea, no sería a lo mejor llamarlo gentrificación, la forma perfecta de decirlo, socialmente ya se le está llamando coloquialmente de esa manera. Y eso es algo que está sucediendo lo estamos viviendo muy en carnes, ¿no? Y estamos viendo este encarecimiento y posiblemente eso es lo que está detonando que se utilice más el término. Que sea tan familiar. Bueno, pues, ¿qué les parece si con esto nos vamos a un corte? Estamos hablando sobre gentrificación aquí en Contacto Vital Univa. Regresamos. Hola, ya estamos de regreso en este segundo bloque de Contacto Vital Univa. Yo soy Fátima Morales. Estamos hablando de la gentrificación con nuestro invitado Rubén Balsco. Bueno, antes de irnos a corte, yo quería hacerte una pregunta porque desde allá te estaba escuchando. ¿Por qué ha causado tanta controversia este fenómeno de la gentrificación, sobre todo en los jóvenes? Sí, bueno, porque nuestra generación es que le golpea directamente justo por lo que estamos comentando, ¿no? Ajá. Ahora mismo hay un gravísimo problema. Igual que hace unos años a lo mejor estuvo muy en boga la movilidad, ahora el acceso lo tenéis mucho más complicado. Si vemos el poder adquisitivo a nivel de ingresos que tiene ahora mismo la población y lo comparamos con el incremento, mientras los ingresos, si le quitamos los efectos de la inflación, etcétera, los ingresos realmente se han ido un poquito para abajo y es brutal. Entonces, siempre ha sido un esfuerzo el adquirir una propiedad. Pero antes no era tan... Pero ahora difícil. es mucho mayor, lo digo porque también se escuchan las voces decir, no, hombre, pues siempre, pues no te tomes tantos tequilas, o no sabes, o ahorran, ¿no? Sí, pero es que ahora ni ahorrando, o sea, se han puesto unos precios. Entonces, claro, de alguna manera es una problemática que la gente está empezando a identificar, ¿no? Y una de las formas que ha tenido para llamar a este proceso de encarecimiento es gentrificación. Pero aquí también habría que aclarar un tema, y es que muchas veces llamamos gentrificación de manera coloquial, o se está utilizando el término gentrificación cuando realmente están sucediendo otro tipo de procesos, no exactamente el de gentrificación, que son los procesos, por ejemplo, de especulación. Ese proceso de especulación es tradicional, entonces implica pues que simplemente compras, esperas y vuelves a vender. No solo has especulado, no has generado absolutamente nada, simplemente has comprado, esperas a que se incremente. Y como ahora hay un proceso, un encarecimiento vertiginoso, pues entonces pues no tienes ya ni que esperar mucho tiempo. Entonces hay un proceso de especulación. Hay otro proceso que ese es el que realmente está golpeando el precio de la vivienda aquí y en todo el mundo, que es el proceso de financiarización. Okay. Como se han encarecido muy rápidamente los costos de la vivienda, o sea, los precios, mejor dicho, de la vivienda que era más bien un bien, o sea, donde ibas a vivir, ahora es muy tentador invertir en vivienda. Entonces ahora los grandes fondos de inversión están invirtiendo en vivienda. Antes la vivienda pues la compraba normalmente pues a través de una hipoteca, pues la persona que quería un lugar donde vivir en propiedad. Pero ahora ha pasado de ser lo que llamamos un bien a ser un activo, una mercancía, un activo financiero. Entonces ahora grandes grupos invirtiendo ingentes cantidades de dinero están invirtiendo en la vivienda. Claro, cuanto más se invierte, entonces más se compra, entonces más se encarece el precio. Cuanto más se encarece el precio, más rentabilidad le estoy sacando. Es como un círculo vicioso de que cuanto más le inyecto dinero, más sube y entonces más me beneficio desde un punto de vista de inversión. Oye, perdón, pero aquí no hay algún órgano o, no sé, de gobierno, alguna instancia
que regule precios, o sea, o que diga, a ver, el ingreso es tanto promedio, o sea, estos precios están totalmente fuera del alcance como de la población en general. O sea, no hay alguien que regule, que abogue, que interceda. Para nada. Yo creo que eso es una de las grandes omisiones que están teniendo los gobiernos, de que no están abordando adecuadamente el asunto. Es complejo. Okay. Es complejo también porque, claro, de la misma manera que dices, oye, yo tengo derecho a una vivienda. A una vivienda. Ajá. Viene otra persona y dice, oye, yo tengo derecho a comprar casas. Porque no puedo comprar casas. Son mi propiedad. Mi hijo necesita 20 casas. Eso para mí, la siguiente generación. Ajá. Dijéramos que también no se está clarificando que una cosa es la típica persona o típica familia que ha hecho su esfuerzo, consigue una propiedad, a lo mejor 2, a lo mejor 3, o sea, pero dijéramos algo como buscando cierta estabilidad, ¿no? Y a base de trabajo. Y no se está distinguiendo a lo mejor otro perfil, que es cuando se compran casas de 20 o se hacen edificios, o sea, que son ya fuertes inversiones. Claro, la persona normal no puede asumir ese encarecimiento. La hipoteca te da para lo que te da porque la tienes anclada a tus ingresos. Claro. Pero un grupo de inversores dice, cuesta más, me da igual, puedo pagar más porque como se va a encarecer, entonces me va a seguir siendo rentable. A mí si se ha encarecido 10, 20, 30% el precio de la vivienda en 2-3 años, pues eso es un beneficio que ¿dónde lo saco yo en montando un negocio normal? Entonces, entonces está dejando fuera. Y como bien decía, o como sugerías, no existe ahora mismo ningún tipo de regular. Ha habido intentos en Ciudad de México, por ejemplo, de regularlo, para donar cierto porcentaje a vivienda social. Aquí todavía no tenemos, en Jalisco no tenemos nada específico para cobrar, porque topa con la presión de los inversores que dicen, oye, pues yo me estás restringiendo mi derecho a que yo pueda. Claro. Pero aquí yo lo único que haría es recordar el artículo 4 de nuestra Constitución, que nos está diciendo que hay un derecho a la vivienda. Entonces, ¿cómo garantizamos? Por eso ahora hay tanto problema y tanta controversia, porque realmente no está sucediendo nada. Las autoridades están siendo muy lentas a la hora de tomar acciones. No hay recursos, posiblemente tampoco haya capacidades en los liderazgos para llevar esto, y están en una sopa de viendo a ver qué hacemos y qué no hacemos, pero mientras tanto está pasando, hay una generación que no va a tener acceso. Es más, la generación, ahora desgraciadamente siento decir esto, pero más vale para ver cómo le buscamos la solución. Ya no vais a vivir en el lugar donde nacisteis, a no ser que seáis hijos únicos y vuestros padres os den la casa, o vuestro padre tenga varias propiedades. Pero así como diciendo, por mi propio ingreso, yo poder tener un lugar donde vivir en propiedad, en el lugar donde yo nací y me crié, y donde tengo cierto arraigo, ya no va a ocurrir, porque ya los precios, ahora mismo ya, si checáis por vuestro barrio y vuestros futuros ingresos de cuánto van a ser, veréis que no, ni tan siquiera en pareja. O sea, ay, no, Rubén, ya, por favor. Sí. Pero bueno, esto es importante. Primero, para poder abordar una solución tienes que conocer bien el problema. Claro. Porque si ni sabes de ese problema, pues entonces pues vives tan feliz, o ves que eso es algo que no viene contigo, y entonces sí que es para hacer un llamamiento y decir, a ver, sociedad, tenemos un problema y grave. Sí, pues ahora sí que llegas tarde al problema, al ahorro. Sí. Oye, Rubén, hace rato decías que la traducción, digamos, más literal de gentrificación del término en inglés sería aburguesamiento. Entonces, este proceso, este fenómeno tiene que ver directamente con las clases sociales, o sea, ¿es algo de clases? Bueno, por lo menos de nivel socioeconómico, de nivel socioeconómico. Es decir, sí, porque en el momento que, vamos a ver, el típico barrio de toda la vida tradicional, normalmente otras características que tiene, porque la gentrificación tiene como ciertas características, como tiene que haber una preexistencia, como os decía, ¿no? O sea, no en un lugar donde, o sea, tiene que ser una zona que ya estaba habitada, principalmente de origen popular, ¿no? Porque luego a lo mejor tenemos otras zonas, ¿no? Pero podríamos hablar, por ejemplo, de Colonia Americana. Bueno, nunca ha sido... no he vivido aquí toda mi vida, pero por lo que yo he visto, no es que haya sido un barrio popular precisamente nunca, ¿no? Entonces, pues bueno. Entonces, el origen tiene que ser popular, con grandes potencialidades. Esa es la clave, ¿no? Es decir, que están en buen lugar, con acceso a equipamientos, a servicios. Normalmente los centros suelen ocupar eso, o en las zonas de costa, las zonas pegaditas a la playa, ¿no? O sea, es decir, un lugar que tiene cierta potencialidad, que esté en cierto estado de degradación,
con un estado previo de degradación y donde se inicien unas obras de renovación o rehabilitación urbana que permite una oferta habitacional más atractiva a sectores de mayor nivel económico. Es decir, ¿por qué una persona de mayor nivel socioeconómico se va a ir a un lugar degradado pudiendo tener un lugar no degradado? Ajá. Entonces, en principio no iría. Pero se reforma, entonces dices, mira, aquí estás bien conectado, tiene muchas potencialidades y ahora te lo estamos poniendo bonito, está todo arregladito y tú. Oye, ¿y cuáles son los factores negativos de esto? ¿Por qué? Porque yo no le veo algo negativo a renovar un barrio que estaba un poco descuidado, lo que pasó con la colonia americana, o sea, eran casas abandonadas, la Minerva está igual ahorita, que está en proceso de remodelaciones. ¿Cuáles son los efectos negativos de esto? Pues mira, tiene algunos que son muy crueles, ¿no? Por ejemplo, el principal es el desplazamiento forzoso de vecinos originarios de bajos ingresos. Es decir, tú llevas ahí viviendo y tú pagas, no sé, vamos a pegar, que tú pagabas tu rentita de 4,000 pesos. Ojalá. Ya llevas, digo, hace unos años. Ajá, ahorita ya no. Ahora no. Ajá. Entonces pagabas tu rentita de 4 o 5 mil pesos y entonces, que recordando que el 70% de la población mexicana apenas hace 4 o 5 años era 7,000 pesos, o sea, entonces, de repente, pues viene el casero, y dice, no, pues me tienes que pagar 8,000. Híjole, 4,000, y ahora 8,000. Y al rato te lo vuelve a subir y dices, bueno, yo ya no puedo pagar esto. Y dices, es que, a ver, disculpe, si no viene usted, viene otro. Entonces, a mí me van a pagar eso, ¿no? Aquí también faltaba comentar otro de los casos, especulación financiera y turistificación. Pues permiten mayor rentabilidad. Entonces, ¿tú solo me vas a pagar eso? Oye, Rubén, ¿qué te parece si con esto vamos a un corte y regresando ya nos explicas bien esto como turistificación? Turistificación. Bueno, con esto nos vamos a un corte. Están escuchando Contacto Vital Univa. Regresamos. Contacto Vital Univa. Un espacio de profesionalización y aprendizaje para tu formación integral de la mano de nuestros especialistas. Escúchanos todos los martes en punto de las 2 de la tarde a través de Radio Vital 1310 AM. Contacto Vital Univa. Estamos de regreso en este tercer bloque de Contacto Vital Univa y antes de irnos a corte hablábamos sobre la turistificación. ¿Me podrías contar cómo este término afecta a la industria turística y hotelera? Bueno, pues afectar y transformar, y no solo a la industria hotelera y turística. Realmente, pues las plataformas y la digitalización de nuestra vida cotidiana, pues ha traído plataformas en las cuales viviendas comunes pasan a proveer de un servicio, ¿no?, de alojamiento. Claro, eso está impactando mucho y más que a la industria hotelera, que también, turística hostelera, ¿no? Porque está haciéndole competencia al típico hotel o a los hostales. A los hostales, etcétera, esas formas de ofrecer alojamiento a personas foráneas o a quien fuere. Entonces, pues ahora tienen un serio competidor. El problema es que en el momento que la vivienda también se convirtió tuvo la posibilidad o tiene la posibilidad de ofertar alojamiento, entonces de repente esa vivienda que antes se alquilaba a una persona por X meses o años, ¿de acuerdo?, y que está dispuesta o que tiene una capacidad para pagar una mensualidad, ¿no? O sea, pongamos por caso, mira, aquí estos son 10,000 pesos, pongamos por caso. Claro, si yo fracciono por noches la pernoctación, como es en el caso de las plataformas, sí. Pues claro, pues resulta que cada noche a lo mejor yo puedo estar ingresando 800 o 1,000 pesos. Vamos a poner 1,000 para que... Entonces, claro, de cobrar 10,000, yo puedo ingresar 30,000 pesos, yo como propietario. Entonces, si tengo esa posibilidad, ¿por qué lo voy a poner 10,000? Y entonces eso hace que dices, bueno, 30,000 también tiene como su desgaste porque tienes que estar en la plataforma, pero como mínimo dame 15 o 20,000 pesos, ya no me des 10. Entonces está afectando brutalmente también al costo de la renta por este fenómeno, ¿no? Y además va muy emparejado a la posibilidad que comentamos de financiarización, es decir, ese proceso de decir, tengo una casa y le voy a sacar máxima rentabilidad, porque en un proceso de financiación a mí me da igual quién viva, donde viva, el barrio, a mí lo que me interesa es cuánto va a ser mi retorno del dinero que yo invertí, cuánto dinero voy a recibir
en contraprestación y en cuánto tiempo. Entonces, si es rápido y mucho dinero, pues a mí lo demás yo soy inversor. O sea, a mí no me vengas o sea, no tengo por qué eso no quiere decir que todos los inversores no sean así. Sean así. Pero ese es el espíritu. O sea, no estamos aquí para hacer amigos o para arreglar el mundo. Estamos para para tener un beneficio, ¿no? Sí. Para que me rente, ¿no? Entonces, la turistificación está acompañado de este fenómeno, ¿no? Y bueno, recordar que cada vez tenemos más tiempo, los vuelos ya son más asequibles y entonces hay un fenómeno que queremos ver ciudades y esto está emparentado. Pero el problema de la turistificación no es tanto del turismo en el sentido de que cuando ya transforma la vida de un barrio, es decir, cuando ya la parejita de señores mayores que ahí vivieron toda su vida, pues ven que no, pues que ya se tienen que ir porque pues le están subiendo la renta y vienen de repente pues gente de otros países, de otras zonas y ya nadie conoce a nadie. Y entonces están viviendo gente que nadie conoce a nadie, y ya no se genera arraigo, es una población que está 2 o 3 días, si hace un desmadre le da igual, si hace fiestas o lo que sea, pues también, pues, o sea, es decir, genera ciertos problemas de distinto tipo y si no se trabajan adecuadamente o no se saben regular de forma adecuada. Y ahorita estamos hablando de esos efectos negativos y ahora me gustaría saber si hay algún efecto positivo o hay algunos. Sí, correcto. También la ONU Habitat ya también habla de que cuidado, no todo es negativo. Sí que es negativo desde el punto de vista específico del desplazamiento, y eso es pues la parte más negativa y donde las políticas públicas deberían de centrarse en cómo garantizar ese acceso a la vivienda a la población que ha vivido ahí, ¿no? Entonces, sobre todo golpea más, no tanto a los propietarios, porque que ya es propietario dice, pues mira, lo que costaba 10 ahora cuesta 30, pues tampoco está tan mal. Sí. Pero, bueno, aunque cuidado, porque tampoco luego te puedes ir, porque como todo ha subido, pero porque es no es una mercancía, es tu bien que necesitas para poder subsistir, sí. Para poder ir, para tener un lugar donde alojarte. Entonces, ese es el lado negativo, pero el efecto positivo es que realmente permite ayudar del estado de degradación muchas zonas, ¿no? Entonces, eso también tiene una parte. De hecho, también hay hay tiros de gentrify this, ¿no? Es decir, gentrifiquen por favor esto, porque esto está destrozado. Además, en nuestro contexto urbano, que tenemos un nivel muy alto de degradación del espacio público, pues claro. Pues, y justamente en eso que dices de gentrify this, ¿cuál es esta controversia? ¿Es más bueno que malo? ¿Es más malo que bueno? ¿Hacia dónde se inclina la balanza, al menos para México? Porque realmente, pues yo lo veo difícil, ya que yo viví de niña en Oaxaca y ahorita es imposible vivir allá. O sea, estas aplicaciones, estas plataformas de hospedaje se han comido todo lo poco que había de ciudad y ya está llegando acá a Guadalajara, a donde yo vivo. ¿Por qué? Porque hay pancartas horribles que siento que a cierto punto discriminan, donde le dices a los extranjeros, vete. Y esa zona está repleta de extranjeros, pero también gente mayor que vive ahí. Gracias a Dios no ha subido tantísimo el precio ya, sigue siendo sustentable, pero sí, o sea, ¿hacia dónde inclinamos esta balanza? Es correcto, mira, estás dando en la médula de la polémica, de la controversia. ¿Produce destrucción o prosperidad? El problema, y por eso es la controversia, es que produce ambas. Porque ahora, por ejemplo, el tema, pues sí, pero ahora hay un flujo económico que a lo mejor antes no existía. Ahora hay más tiendecitas, como viene más población y con dinero y con poder adquisitivo, pues ahora hay mayor comercio, se estimula el desarrollo económico. Entonces dices, oye, pues, y a lo mejor calles que antes no estaban en el mejor de los estados, pues ahora ya sale a cuenta arreglarlas y dejarlas bonitas. Entonces, tiene efectos positivos, pero el problema, y por eso es tan correcta, es que tiene efectos positivos, pero también tiene estos efectos negativos, que desplazas a la gente. Entonces, aquí lo que debemos de reflexionar es, oye, las ventajas de la gentrificación podrían utilizarse en beneficio del resto de la ciudad y los propios vecinos y paliar así las desventajas. Es entonces donde, derivado de esta reflexión, posiblemente entonces decimos, oye, ¿quién regula esto? ¿O quién puede hacer que eso suceda? Y entonces esta es la responsabilidad de las políticas públicas y de los gobernantes y de las autoridades. Es decir, oiga, está bien, agarremos lo bueno, no tampoco tenemos que decir... satanizar todo. Satanizar sí. De un proceso que se va a dar sí o sí prácticamente, pero decir, ¿pero cómo compensamos?
es decir, que los beneficios de alguna manera ayuden a paliar pues los efectos negativos, dando cierta protección a la gente local, con vivienda social, con una serie de elementos que sí que se pueden trabajar, como algunas ciudades ya lo están trabajando, como por ejemplo en Barcelona, como en Valencia, bueno, en distintas ciudades europeas, ya empiezan a tomar medidas al respecto. El problema es que aquí todavía estamos no ha llegado. Sí, pues, procesando a ver el qué hacemos. Sí, ¿cómo podemos saber si nuestra zona puede llegar a ser gentrificada? Sí, bueno, para saber si nuestra zona puede ser gentrificada, tenemos que saber primero o recordar lo que habíamos dicho, si cumple los requisitos de gentrificación, es decir, si está habitada, si es de origen popular, las personas que viven allí. Es decir, porque por ejemplo, si se invierte o se reconvierte una zona industrial, pues no, ahí no hay gentrificación, nunca vivió nadie, ¿no? Entonces eso no le podríamos llamar gentrificación, pues nunca vivió, pues no desplazaste realmente. En ese caso, ¿cómo llamaríamos a esta construcción de nuevas viviendas? Bueno, el proceso en general de renovación o revitalización urbana, de manera sistemática, no solo un caso, ¿no? Es decir, yo construí y ya está, pues rehabilité esta casa y ya está. Eso sería como pues rehabilitación única. Pero ya estos procesos de renovación urbana o de revitalización urbana, depende lo duros que sean, el proceso, si tumbas y vuelves a hacer o adecúas lo que hay, que es distinto, pues bueno. Entonces, las características es que cumpla, que sea de origen popular, que tenga potencialidad, porque ese es un lugar que está apartado de todo el mundo y no le interesa a nadie, le seguirá sin interesar a nadie, y que tenga cierto estado previo de degradación. Entonces, si se cumplen esas cosas, y además se hacen unas obras, normalmente de origen con dinero público, del espacio público y arreglos derivados, pues entonces, que hace que invertir ahí sea más interesante, ese es un lugar donde puede ser que suceda eso. Bueno, ¿les parece si vamos a un pequeño corte comercial? No le cambien, estamos en Contacto Vital Univa. Regresamos. Y ya estamos de regreso en este último bloque con el tema gentrificación con nuestro invitado Rubén Blasco. Y bueno, antes del corte nos estabas hablando cuáles son esas características que nos pueden indicar que una zona puede ser gentrificada. Y a mí me gustaría saber si hay algún ejemplo local que nos puedas compartir sobre este tema. Bueno, a ver. Siendo muy estrictos, realmente los procesos de gentrificación que vivimos aquí en la área metropolitana de Guadalajara son muy suaves, por decirlo de la manera. Hay algunos puntos concretos, por ejemplo, en la avenida Fray Antonio Alcalde, 17 de septiembre, los procesos de la colonia americana que ya conocemos, Santa Tere, por ejemplo. O sea, en algunos lugares vemos, pero son fenómenos que exactamente gentrificación todavía le quedan, ¿no? Es decir, tiene que haber como un desplazamiento mayor. Yo no veo aquí un ejemplo claro, contundente de gentrificación. Oye, perdón, Ajijic. Ajijic, por ejemplo, a lo mejor ya podía ser, ¿sí? Podía tener ya... Porque sí subió la plusvalía de la vivienda. Y se arregló, pero todavía no es que vayas por calles que pienses que están de otro nivel socioeconómico, ¿no? Sigue, okay. Pues es decir, que es un poquito lo que viene parejo, ¿no? Entonces, sí que hay como una tendencia, pero no lo llamaría una gentrificación en el sentido estricto de la palabra. Pero como bien decía ella, socialmente o coloquialmente ya es como llamamos esos fenómenos en el que cierta población va llegando. Entonces, pues, o sea, de manera coloquial, pues sí, podríamos hablar de estas zonas, por ejemplo. Hay más, pero potencialmente estas zonas que se están dando. Hay otras zonas que tienen muchas potencialidades y que todavía no se está dando, pero bueno, no sé si dar pistas o no. No des ideas. Aquí en la ciudad, así estamos bien. Y que tienen mucha potencialidad y que sí que serían zonas para gentrificar, pero realmente en el sentido estricto, donde ha habido una renovación fuerte de un barrio, unos procesos, o sea, dijéramos, el estándar de gentrificación, yo no diría que se están dando, vamos hacia allí, porque, o sea, no es que no diga que no se va, pero tú, por ejemplo, en el centro histórico, pues todavía que estamos en un centro histórico degradado, con síntomas de degradación en la mayor parte de su casa, donde todavía no hay una escasa habitabilidad, hay mucha casa que está utilizando como bodegas, tiene la planta baja y luego arriba es pura bodega. O sea, es decir, todavía hay unos procesos que no podríamos decir de gentrificación porque tendría que estar sucediendo alguna otra cosa.
Sin embargo, sí que, como bien decía, están surgiendo procesos de financiarización, de especulación y de turistificación. Por eso decía, es importante, ya siendo un poquito ya más precisos, son otros procesos los que están ocurriendo, ¿no? Más que el de gentrificación. Pero coloquialmente pues claro, ya es más complejo de, no, aquí está turistificación. Pues a nivel coloquial ya gentrificación es una palabra que está sirviendo para escribir todo eso, ¿no? Pero bueno, para eso sirve delimitar. ¿Cuáles serían los principales retos que enfrentan las ciudades ante esta situación? Pues el principal reto y el que tenemos ahora es el que las autoridades lo tengan en cuenta, lo conozcan adecuadamente y tomen las medidas oportunas. Porque estos son procesos que ahora son muy complejos, o sea, lo estamos viendo en muchas ciudades del mundo, como por ejemplo son plataformas poderosas y de alguna manera también hay parte de la población que las desea, ¿no? Entonces, en el caso de, o los procesos de financiarización, ¿vale? Sí, entonces, pero me está usted restringiendo a mi derecho de yo poder hacer negocio. Entonces, o sea, se confrontan de alguna manera derechos y cuando es algo que genera además beneficios para determinada parte, pues los va a luchar, ¿no? Entonces, no es tan sencillo. Aparte, hay cosas que son muy complejas, como por ejemplo topar una vivienda, de alguna manera también es un bien, o sea, es complejo. Pero sí que hay fórmulas, por ejemplo, como las que están dando, que cuando se genera, por ejemplo, un contrato de alquiler, entonces pues ya solo puedes incrementarlo lo que es el índice de precios al consumo anual, por ejemplo. No le puedes decir, pues de hoy a la mañana te voy a dar. O, por ejemplo, los procesos de financiarización, destinar, que es uno de los grandes omisiones que hay, todo esto también está pasando porque no se está construyendo vivienda social. Pese a que ahora hay un programa federal, por ejemplo, de 1 millón de viviendas, es a nivel México, o sea, a nivel Jalisco, y a nosotros también, o sea, no va a resolver nada. Los esfuerzos municipales son de risa, estamos hablando de 40, 100, 200 viviendas, 500, o sea, es decir, ¿y qué hago con eso, no? Es decir, no está habiendo una política que esté ayudando finalmente a que sea accesible, valga la redundancia, el acceso a la vivienda, ¿no? O sea, que no lo podamos, y sobre todo las nuevas generaciones. Y eso creo que es la gran medida que se tiene que tomar, porque en sí no es malo, o sea, tiene efectos positivos, pero el problema es que excluyas, ¿no? Y ahora hay un fenómeno de expulsión de la población local generalizado. Oye, Rubén, ahorita que mencionas esto de las nuevas generaciones, a raíz de la pandemia, todo lo que es el home office o el trabajo a distancia tuvo un boom tremendo. Y esto hace que a lo mejor algunos jóvenes o personas ya con ciertos ingresos digan, bueno, yo no me puedo costear aquí en Guadalajara, hablando muy local, no me puedo costear una vivienda. Entonces, no sé, como trabajo en línea, me puedo ir a alguna localidad, a algún pueblo, que a lo mejor hasta vienes de allá, es el caso, ¿no? Que nacen en algún pueblo, vienen a estudiar a Guadalajara, entonces dicen, bueno, pues me regreso allá con el sueldo que tengo yo aquí y en estas localidades o en estos lugares o ciudades muy pequeñas, ahí yo puedo ahora sí costearme la vivienda. Entonces se daría como un fenómeno de gentrificación, pero como a menor escala, o sea que a lo mejor ya muchas personas de aquí de Guadalajara opten por irse a vivir a ciudades más pequeñas y que eso también modifique la vivienda en estas pequeñas ciudades. O sea, si te das cuenta, lo acabas de mencionar, estás describiendo el caso de Ajijic. O sea, es decir, oye, yo tengo ya mi retiro, soy un veterano. Pero ahí sí fue como, vaya, personas con mejores ingresos, porque estamos hablando de extranjeros. Sí, pero aquí seríamos como pues, los mismos mexicanos, pues. Sí, pero no lo vería yo. Recordar que también en todos estos procesos tiene que haber potencialidades. Es decir, existe ya, lo que tú dices es el nómada digital. O sea, es decir, nómada digital. El nómada digital, que yo me voy ahora. Por ejemplo, se vio muy afectada por pandemia, por ejemplo, Mérida. Ciudades como Mérida, de repente les llegó, claro, pues estoy cerca, en la playa, pues mucha gente de México, de otros lugares, y después me voy a una costa, me voy a un lugar bonito, ¿qué tal? Y todo mucho más barato, entonces me renta más vivir allí, ¿qué tal? Pero aquí hay que tener en cuenta el hecho del cambio rural trae otras complejidades, porque también nos hace reflexionar sobre por qué vivimos en ciudades. ¿A qué me refiero? Si vivimos en ciudades, pese al tráfico, a la inseguridad, etc., básicamente es porque nos da muchas más oportunidades. Tú ahora quieres ir a, no sé, comprar ropa o tomarte un café, quieres un café de tal y cual. Si vas a un lugar más pequeño tienes el que hay y punto. O quiero comprarme ropa, o quiero ver una película, o quiero mis alternativas de ocio, por ejemplo, o de socialización. Sí, o sea, todo eso hace que el mundo rural
si vienes de un mundo urbano, si ya lo vives ahí, ya vives la realidad rural, pues a lo mejor eso ya te llena, ¿no? Pero es difícil que tú como urbanita te quieras hacer mil cosas, ¿no? Y entonces el lugar a lo mejor, pues durante un rato es lo que yo llamo efecto Tapalpa o efecto Tulum, ¿no? Entonces llegas allí, yo dejo mi vida, yo me vengo aquí, vale, ya te pasas 1, 2, 3 meses y al final dices, no, pues ya necesito ya, o sea, porque ya el contexto ya ni lo ves. Entonces eso veo más complejo, a no ser que es una potencialidad, por ejemplo, con cosas aquí, que ya te está ofreciendo ese, pues ya no estamos hablando de un pueblito así como baratito, ¿no? Sino que estamos hablando ya de que como ofrece más cosas, pues se encarece igualmente. Bueno, pues con esto yo creo que llegamos al final del programa el día de hoy. Muy interesante, creo que aprendimos mucho y nos diste una perspectiva mucho más realista de este tema. Así que bueno, pues si hay alguien que quiera contactarte, Rubén, que tenga como alguna duda, que quiera aclarar contigo, pues, ¿en dónde? Mira, pues si queréis doy 2 correos electrónicos. Perfecto. Uno, sí, el del Laboratorio del Hábitat, que es laboratorio.habitat@univa.mx, y si ya me quiere contactar directamente es ruben.blasco, BLASCO, ruben.blasco@univa.mx, y pues, cualquier duda, sugerencia o alegación, pues a la orden. Excelente, pues agradecemos a Rubén Blasco Talabán, ingeniero por la Universidad de Politécnica de Valencia y maestro en Ciudad y Urbanismo por la UOC, ambas en España, también coordinador del Laboratorio del Hábitat de Univa y docente en varias universidades. Muchísimas gracias, Rubén. No, gracias a vosotros, siempre venir aquí es un placer, es un gusto y siempre es pasar un buen rato. Excelente, pues nosotros también, e insisto, aprendimos mucho. Pues nos despedimos, mi nombre es Elisa Ruiz Escorcia, les mando un gran abrazo. Fátima. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a Valeria de la Fuente, que estuvo en cabina, a Carlos Chavira, que nos pudo acompañar, agradecer a Unidifusión y al Centro de Producción de la UNIVA. A partir de ahorita pueden escuchar este y los demás episodios en Spotify y YouTube. Esto fue Contacto Vital UNIVA. Esperamos que este episodio haya aportado algo positivo a tu día. Gracias por escuchar Contacto Vital UNIVA, un espacio de profesionalización del Centro de Producción Audiovisual de la UNIVA Campus Guadalajara. Nos escuchamos en la próxima emisión.